tal? Estamos en el segundo bloque de esta pequeña conversación. Qué bueno que se están quedando con nosotros, que nos continúan viendo, escuchando. Y ahora estamos hablando un poquito sobre la situación psicológica. Psicología, sí, que inmersiva el psicoanálisis dentro de la estructura que manejaba y que pudo generar Lovecraft, mejor dicho, porque no, creó todo un ambiente, toda una estética, ¿no? Y para eso ya también hemos tenido una pequeña plática y creo que sería bueno que nuestro compañero Beto nos hablara sobre lo que es la estética o lo que él puede comprender como la estética dentro de Lovecraft, ¿no? Lo que puedo comprender como la estética dentro de Lovecraft. Sí, digo, no sé, no es concepto. Cada quien tiene su idea de estética, entonces estamos respetándola. No, Poe, ¿no? Era como su... Era su ídolo. Era su ídolo, definitivamente. Fue su grupo. Sí. Probablemente sí. Pero yo siento que es muy interesante preguntarse por qué es que amaba tanto a Poe. Y es que Lovecraft sí ve como este crecimiento en la literatura de, digamos, sus momentos o sus cuentos. Él ocupa palabras como, para referirse a cuentos, digamos, muy importantes, los llama horrorosos. Y los cuentos que son así como, que tratan de imitar el estilo, los llama macabros, ¿no? Que macabro es precisamente eso que te da miedito, o sea, de que te... Ángeles y yo jugamos un juego que se llama League of Legends, ¿no? La historia de uno de los personajes, League of Legends. La historia de uno de los personajes cuenta que es un pirata, ¿no? En su lore, en su historia, pues, en la escena están 4 tipos tomando a otra persona, ¿no? Como torturándolo casi, tirado en una mesa con un cuchillo clavado en la pierna. Entra el pirata, espera un segundo, entra el pirata pelando una naranja con su cuchillo, y le dice, ¿te gusta el arte de la talla de huesos? ¿No? Y eso es eso es un sentimiento súper macabro, ¿no? Así como de, oh, qué terrible escena. Esa es muy diferente a lo que trata Lovecraft. Lovecraft es un misterio mucho más profundo del miedo, ¿no? Sí. El miedo no se presenta en el suceso de dolor, ¿no? Entonces hablamos de un miedo psicológico. Sí, mucho más pesado, mucho más metido en el hombre, ¿no? O en el ser humano, digamos, ¿no? Es un miedo muchísimo más. Oye, pero si hablamos de un miedo psicológico, entonces ¿cómo podríamos... Diego, esta es una buena pregunta para mí, tal vez, dentro de mi rollo. ¿Cómo ese miedo psicológico se ha representado en lo que nos narra Lovecraft? Lovecraft, ¿por qué no se evoca tanto al mar? ¿Por qué podría ser? Podemos tener teorías, realmente creo que nunca sabremos y podemos teorizar gran cantidad de cosas, ¿no? Pero ¿por qué el miedo al mar? ¿Por qué el miedo en el espacio? ¿Por qué ese miedo psicológico? ¿Por qué volcar todo eso? ¿Por qué él dijo, ya no me quiero situar que mi miedo esté en un castillo? Es más, ni en un bosque. Ahora lo voy a meter aquí. Y ni siquiera es un miedo que engloba una zona. Realmente cuando tú estás hablando de todos estos seres, ya te lo dice, son seres que estuvieron en la Tierra antes de que nosotros estuviéramos. O sea, el miedo no está en el castillo, no está en el patio, no está en el cuarto donde se me aparece el espíritu de la viejita. No, está en todo el planeta. True story. Qué triste, pero cierto. Está en todo el planeta. En el universo, sí, exactamente. O sea, ya ni siquiera se trata de ser el universo. Él dijo, yo voy a abarcar más. No sé si fue a propósito, pero lo hizo. Lo curioso es qué elementos se está empleando. ¿Por qué el mar? ¿Por qué todas las entidades vienen del mar? ¿Por qué las ciudadelas salen de lo profundo del mar? ¿Por qué hasta los mismos Cthulhu, creo que fue castigados, se mandó ubico y te vas para allá, güey, quedarte en el mar, o sea, para acabarla de molar, ¿no? O sea, hasta para ellos el mar es un castigo, o al menos así lo manejan. Sí. Es su prisión. Es su prisión, exactamente. Cuando se habla como de cuentos de terror dentro de diferentes sociedades, se supone que esas sociedades sientan miedo por esas cosas. O sea, por ejemplo, para nosotros como personas que venimos de una sociedad cristiana, sentimos empatía y también nos causa miedo muchas de las cosas que el pensamiento cristiano nos trajo. Y eso es mucho de lo que hace Edgar Allan Poe, y por eso me cae tan mal. Muchas de sus figuras de horror o de terror que maneja son figuras plagadas de una tradición religiosa. Y en esa medida, lo que hace Lovecraft es decir, no, si yo quiero generar un verdadero cuento de horror, tiene que ser uno que le cause horror tanto a un ser que sea
que compartas ciertas creencias con otro que no comparte esas creencias. Y en esa medida tiene que apelar como a las cosas más primitivas. Creo que ese es el punto por el cual habría que guiar la conversación. O sea, pensar que todas las cosas de las cuales Lovecraft piensa que le causan horror fueron cosas a las cuales religiones mucho más antiguas que las que nosotros conocemos o con las cuales tenemos cercanía, fueron religiones a las cuales se le rendía culto. Muchas de las sociedades empezaron rindiéndole culto a las estrellas, comenzaron rindiéndole culto al mar, a la naturaleza. Los primeros dioses, con temor a equivocarme, eran seres que o gobernaban la naturaleza o eran la naturaleza misma. Y en esa medida, Lovecraft se trata de acercar a eso para conectar con todas las sociedades. Porque cuando uno comienza a crecer, el primer temor que sentimos, o al menos a mí me pasó cuando fui al mar, estás en donde ya no puedes pisar y ya no ves abajo. No sé si les llegó a pasar de pequeños que sentían, ¿y si hay algo nadando debajo de mí? Y si eso que está nadando debajo de mí yo no lo conozco, ¿qué podría pasar si hay algo que está debajo de mí y yo no lo puedo ver? Ahí yo te puedo responder. Termina 200 metros después de que toman los ríos subterráneos. Ya te encontré una solución. ¿Saben qué? La ciencia ha hablado ya. Me rindo. Me rindo, o sea, creo que son como esas experiencias que la verdad nos marcan. O cuando se es de un pueblo siempre dicen, es que las estrellas a veces son ciertas entidades o cosas así. Y eso encanta. Creo que aquí aplicamos mucho lo que fue catalogado como el paganismo por parte de la religión. Es decir, sí, porque cuando la religión se estructura y se trata de imponer a otros pueblos, lo que está fuera de la religión es pagano, y como es pagano es malo, ya no, aunque sea benéfico para esa tribu, para esa sociedad, para ese grupo de personas, te lo acaban por decir, es malo, y es tan malo que ya es el demonio. Y te generan ese temor. ¿Qué pasa? Digo, somos de México. Aquí está el concepto del Nahual. El Nahual, cuando llega de Europa la gente, conocen el concepto. El Nahual aquí era una persona guía, una persona de conocimiento, alguien de medicina. Sí. El Nahual tenía ese concepto también de esencia de la relación hombre-entorno. Podría ser un animal, podría ser exactamente la naturaleza. O sea, un animal, una planta, hasta una piedra. Había esa relación. ¿Qué es lo que pasa? La religión te lo trata de hacer también, que actualmente tú llevas a provincia, salvo en ciertos lugares, y que cuando hablas del Nahual, ¿de qué te hablan? Del brujo, del demonio, que se roba niños. ¿En serio? El que se chupa, ¿no? La bruja que se quita las piernas y se convierte en guajolote, cosas así. ¿Qué dices? Órale, es parte de ese folclore que hay en provincia. Sí. Pero toma en cuenta que eso pasa aquí. ¿Qué le tocó vivir a Lovecraft? Que lo hizo ver y dijo, o sea, lo que no pueden explicar la religión, pues tal vez sea algo malo, y como ya tienen cierto temor y tal vez como la neta, hay que tomar en cuenta que la sociedad pesquera tiene sus mitos muy propios, y realmente la sociedad ya le tenía miedo a los pulpos gigantes, no estaba el kraken y todo ese tipo de situaciones. O sea, yo creo que la gran facilidad que tuvo Lovecraft es que tuvo conocimiento de muchas sociedades, estudió, leyó, y él lo único que hizo fue vertirlo, ¿no? Él sí lo aderezó con que, ¿y a qué me da más miedo a mí? ¿Qué me puedo explicar? ¿Qué está fuera de mi alcance? ¿El espacio? ¿El mar? ¿Qué otra cosa? Entonces ella comienza a sazonar y les empieza a presentar todo ese universo, sus miedos. Y ahora hay que tomar en cuenta también, como todo buen artista, como algún escritor, pintor, él tuvo que vivir cosas, como las está regando en el libro. Aunque digan que hay que separar al autor de la obra, él siempre va a estar ligado. Sí, claro. Siempre hay algo de lo que él vive plasmado en la obra. Sí, claro. Digo, a base de mofa no sabemos si Lovecraft se comió un cóctel de camarones, le hizo daño y dijo, odio los camarones y odio el mar y ahora vas con todo eso. O si toda la gente que estaba alrededor, que conoció que eran pesqueros, iban 20 al mar y regresaban 4. Sí. Es algo muy importante. Edgar Allan Poe maneja un miedo en base al catolicismo del pecado. Estás cometiendo pecado contra otra persona, pecado contra ti mismo. Y en el caso de Lovecraft, creo que es el que creó el horror universal. Y creo que es Eva Lolin, el horror universal. Le puede afectar a alguien de la India, a alguien de Japón y a alguien de Latinoamérica. Sí. Principalmente la locura, ¿no? Ese es un factor determinante para Poe.
toda esta culpa que aparece en el corazón del actor lo lleva al tipo a la locura, ¿no? O la ira, la rabia que aparece también en el gato negro, ¿no? O sea, también es otra cosa que lleva a la locura, siempre la locura. Lovecraft también era como que muy fan, bueno, quizás fan es una palabra rara para decirle, pero pero si lo llamamos groupie, quizás también es correcto llamarlo fan. Era muy fan de la manera en la que escribía Poe. Él decía que Poe tenía una prosa muy sutil, en tanto en la que aparecían cosas que solamente podían ser descritas en poemas, pero a manera de prosa, a manera de cuesta, algo como aleja tu pico de mi corazón y tus garras del dindel de mi puerta, o patas, o garras, algo así, ¿no? Donde ese pico, ese objeto de muerte, ¿no? El cuervo, ave de mal agüero, presagio de la muerte y todo, está clavando su pico en el corazón del sujeto, ¿no? ¿Y qué es lo que puede hacer este tipo en contra? Solamente pide, ¿no? Aléjate de mí, ¿no? Es una cuestión muy, muy poética en contra del propio miedo. Creo que eso es lo fantástico que le vio que le vio Lovecraft a Poe. No al bueno, quién sabe, no Poe sé. se enamoró de sí mismo después de que leyó su propio correo. Yo pensaría que era un tipo alcohólico, seguramente también se amaba, era egocéntrico. Poe era un narciso. Sí. Pero sí, yo pienso que eso es lo que le vio Lovecraft a Poe, que tenía una característica súper prominente en tanto a las conexiones literarias, poéticas y la locura. Bueno, el mar es algo que no se conoce totalmente, ¿no? Actualmente no se conoce del todo, ¿no? Ya que conoce que la ciencia evoluciona, ¿no? Evoluciona. Ajá, sí. Sí. Pero bueno. Así es. Pone muchas comillas. Ajá, sí. Bueno, sí, porque bueno, el mar es algo que es independiente de nosotros, ¿no? Para empezar. Y que es algo inmenso. Hay la analogía del espacio con el mar, ¿no? Sí. Pero otra cosa también es interesante, que bueno, el mar su movimiento es influenciado por la luna en este caso, ¿no? Los astros. Y ahí es cuando, no sé, me parece fascinante porque en realidad se escapa totalmente de nosotros. Y es algo demasiado fuerte en nosotros, ¿no? Sí. Y de hecho creo que ahorita hay algunas investigaciones de que la luna sí influye en el sueño de los humanos, ¿no? El sueño, en la mujer cada 28 días influye mucho la luna, más la luna llena. Y ya está comprobado. Pero bueno, es otro tema. Ajá, pero es justo, eso es interesante porque Lovecraft hace referencia a cosas como el mar, el cual es una fuerza que es independiente de mí, ¿no? Y que es totalmente controlada no por nadie de nosotros en este mundo, sino por la luna, en este caso, ¿no? Entonces es como la cosa que podría yo resaltar, ¿no? Esa relación entre el mar y el espacio. Ajá, y además por esa noción de fuerza, ¿no? O sea, el mar son fuerzas que son independientes de nosotros y que su movimiento depende de astros, cosas que también son exteriores a nosotros, ¿no? Exacto. Sí, pero fíjate qué curioso, ¿no? Cuando hablan del mar y del miedo, como decíamos, pues igual y tú tienes miedo como buen niño a pasar por el terreno abandonado, y simplemente llega un momento en el que lo vas a atravesar, lo dominas, lo conoces. Exacto. El espacio, tal vez dices, no, pues yo tendría que ser astronauta, ¿cómo puedo dominar ese temor? Pues tal vez me voy a acomodar en lo que me diga la NASA, ¿no? Lo que aparezca en los documentales, lo que pueda ver en internet. Pero el mar lo tienes a un lado, puedes ir al mar. Y por más que te quieras meter ahorita, no lo conoces. Y por más que quieras profundizar, no llegas a entender todo eso. O sea, fíjate, el mar es tu vecino. Y es de lo más inexplicable que puedes encontrar hasta cierto punto, ¿no? Puedes convivir con él. Sí, ¿no? pero no puedes meter Pero más. no puedes, porque exacto. sigue teniendo ese gran número, mejor no ese número, sino esa gran interrogante. ¿Y qué más hay, no? ¿Y qué más hay ahí abajo? Digo, no pasó con el tsunami cuando levantó, devastó, pero cuando encuentran especies, animales rarísimos, Sí. ¿no? Y dices, uy, eso estaba ahí abajo, nunca me lo Espanta. imaginé. Exactamente, sí. Fíjate, o sea, es tu vecino, Ajá. estás ahí y no lo conoces. Qué miedo, ¿no? Exactamente. Ajá, Qué miedo. justo es interesante porque el horror cósmico creo que es lo que muestra, ¿no? Fuerzas que son independientes de nosotros y que son aún más grandes que nosotros y que no podemos conocer, ¿no? Creo que ahí es perfecta la analogía con el mar. O sea, a mí me fascina Sí, eso en realidad, y, ¿no? O y sea, eso aplica en todos. Ves un Cthulhu y no lo conoces, ves Claro. algo, no lo conoces, ves a cualquier primigenio, y aunque ya lo viste, no acabas por conocerlo. exacto, esa es la cosa. Y es lo que te va a dar miedo, no tener la capacidad de De explicar poder eso, ¿no? aprender todo eso. Ok, ¿y qué otro elemento metafórico en Lovecraft podríamos explicar aparte del mar?
Creo que para conectar todo, habría que retomar lo que comentaron ustedes dos. O sea, creo que Lovecraft es una exaltación de la naturaleza, pero una exaltación de la naturaleza en una medida no provechosa para el ser humano, que es como la gran diferencia con mucha de la tradición, con muchas tradiciones religiosas o literarias que hacían ver a la naturaleza como algo de lo cual el ser humano se podía aprovechar. En el caso de Lovecraft no es así. La naturaleza es exaltada de tal manera que nosotros no la podemos comprender. Eso en primer lugar. Y en segundo, hay que recalcar que siempre se habla de cosas primitivas. Siempre se nos habla de un pasado que ni siquiera nuestra especie llegó a conocer. Por ejemplo, me encanta a mí en Las Montañas de la Locura, porque se relata que todo este evento, toda esta guerra que sucedió entre los Jit y los Shoggoth, sucedió antes incluso de que una especie que nosotros conociéramos hubiera llegado. Entonces, yo por eso me quedo con alguna opinión que alguna vez escuché de que Las Montañas de la Locura era para Lovecraft uno de sus mejores cuentos, en la medida en que él había desarrollado una estética que tomaba como muchos de los elementos que queremos buscar aquí. En primer lugar está el tema del mar, que ya comentamos. Por otro lado está el rollo de la Antártida. En esa época la Antártida era algo completamente desconocido. De la Antártida... Ya se está derritiendo, ¿ves? Sin conocerla. Ajá, qué chistoso, ¿no? Se va a acabar y nada. La Antártida. Vas a tu refrigerador y ya la conoces, ¿no? Ajá. El tema de la Antártida creo que es genial, y cuando Lovecraft se atreve a narrar sobre cómo es que es esta ciudad legendaria de los Jit, se habla de geometrías imposibles. Siempre tiene que ser geometrías imposibles para, en primer lugar, conectar con el tema que estábamos hablando en la sesión anterior, que era hablar con cosas que nosotros no podemos conocer. Entonces, los elementos de toda la estética de Lovecraft tienen que abrazar cosas que nosotros no podemos conocer, no podemos comprender, no podemos explicar, y eso es lo que nos causa horror. El último minuto, sí, es precisamente cómo es que los objetos que trata Lovecraft en sus cuentos, ¿no? Siempre son incomprensibles, y eso es lo que causa el horror, que es superior. Eso es lo que me acordé cuando mencionaste tal vez lo del mar, que dijiste, ¿qué es lo que a mí me causa miedo? ¿No? Eso es lo que debió de haber pensado Lovecraft, ¿qué es lo que me causa miedo a mí? ¿No? Y yo estaba pensando en que él menciona que la literatura gótica, ¿no? Puedes tener cosas como, por ejemplo, Goethe, ¿no? Goethe y el Fausto tiene como que esa figura del demonio, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sí, ajá, si vas más adelante tienes, no sé, a Frankenstein o cosas así, pero son figuras monstruosas, ¿no? Y Lovecraft toma algo que ni siquiera es monstruoso, o sea, quizás sí es monstruoso, pero no lo puedes describir, es algo que supera cualquier monstruo. Ajá, cualquier monstruo, ¿no? O sea, supera incluso a la propia ética, ¿no? Ni siquiera es un demonio ni es un dios, es algo ahí y es superior y ya. Incomprensible, ¿no? Exacto. No, pues... A mí, bueno, permítanme tomar tantito. Sí. Tal vez mi rollo ahorita aplicaría dentro de Lovecraft. Digo, hablamos mucho del mar, hablamos del espacio, pero tal vez me gustaría luego pensar y que lo podamos platicar netamente para qué podría ser la locura como tal. Si es el resultado de algo, pero netamente la locura como tal, digo, lo relaciono ahorita con esa geometría imposible. ¿Cuál es una geometría imposible de algo que tú no puedes concebir? O sea, sí nos da como un resultado, hasta el mismo ser, que es indescriptible, nos da como resultado una locura. ¿Pero qué es la locura para él? Es evadir algo, es evadir una existencia, evadir una responsabilidad. Tal vez como ser humano tienes la responsabilidad de conocer las cosas y darles un concepto, como al mismo tiempo, el tiempo ya estaba. Sí. Nada más tuvo que llegar alguien y decir, el tiempo es esto. Exacto. Le tuvo que poner nombre. Tal vez era romper con eso, por eso ningún personaje se ha logrado describir o decir qué son esas entidades. Ni siquiera nombrarlos. ¿Qué podría haber ahí? O sea, ni siquiera se puede nombrar, ¿no? O sea, ¿qué tanto poder representar netamente en sí la locura? Digo, ya no nada más es hablar del sujeto esquizofrénico que nadie lo entiende. ¿Qué podría significar para él? Digo, no lo sé y me gustaría indagarlo posteriormente, ¿no? Creo que no sé, me gustaría agregar que la locura tiene como algo de mágico dentro de la literatura de Lovecraft. O sea, por ejemplo, volviendo al tema que siempre comentas, el del árabe loco, gracias a su locura es que él logró conectar con otro mundo que las ciencias no hubieran conseguido.
No tenían las herramientas en ese momento. No, o sea, no se quieren. No, es que... No pueden. Es que ni siquiera... Es que... Si los tienen o no, nada más la concepción positivista de Lovecraft te va a decir que es imposible y ya. ¿Por qué? Porque es positivista. No, o sea. En base a eso es una forma de explicarte por qué entiende al mar como algo imposible de alcanzar o por qué la eternidad es algo imposible de alcanzar. Porque nada más estando en el estado de locura, ¿te parece sano hablar de ese tipo de temas? En ese estado sería la forma más trascendental de llegar a esos niveles y entonces entender lo que estás tratando de asimilar, que según en ese momento la ciencia no es capaz de comprender. Y no será capaz. Pero. Bueno, perdón, pero ¿ustedes han notado que cuando inicia el cuento de Dagon, el sujeto realmente no está loco? No, ustedes. O sea, todos lo tachan de loco y de todo. Más bien está así nervioso, es un sujeto nervioso, no puede dormir. En una situación de miedo. Es miedo, Estresado. no es miedo, pero no es locura. Exactamente. Entonces realmente, ¿dónde cae bien la locura en Lovecraft? Digo, si hay cuentos donde te marca, quedó loco. Sí. Pero hay otros donde dice, él lo supo analizar y la tachan de loco porque habla de cosas que son incomprensibles.